Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos, como siempre, desde Buenos Aires, Argentina, para el mundo. Ustedes saben, el Fórum Global Argentina en una nueva edición, en este caso, la edición número 24. Parece mentira, ¿no? Uno lo piensa en el tiempo cuando se nos ocurrió esta idea y era, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Va a ser un evento mensual? ¿Va a ser un evento virtual? Bueno, en definitiva, la pandemia lo instaló. La pandemia, cuando se fue, no lo quitó, lo instaló y lo dejó para siempre. Esto de que podamos hacer finalmente un programa de televisión online donde los medios internacionales que lo repiten, que no son todos online, claro está, continentes del mundo. Y comenzó así, mensualmente, a hacer una entrega mensual. Ya llevamos 2 años consecutivos que estamos entregando y mostrándole al mundo lo que es precisamente la Argentina, para que la información que ustedes tengan sea precisamente la adecuada. Y es por eso mismo que estamos siempre con el agradecimiento con todos nuestros sponsors, principalmente, por ejemplo, con Finaer, que es la empresa líder en garantías de alquiler de la República Argentina, con presencia ya en España, en Barcelona y en Madrid concretamente, y también con otras oficinas ya en tipo representaciones comerciales, aunque no sean precisamente propias. Pero la de Madrid, su capital, en España, claro está, y también en la ciudad condal, sí son oficinas propias justamente de Finaer, líder en garantías de alquiler de la Argentina y de la Argentina para el mundo, y en cualquier momento también presente en otros países de Europa y también del continente americano. También el agradecimiento para CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de la industria extractiva de la minería aquí en la República Argentina. También el agradecimiento para 1770argentina.com, con el pensamiento y los valores de un tal Manuel Belgrano. También el agradecimiento para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, también para Radio Realpolitik, realpolitik.fm, y para expresonews.com, esta nueva agencia de noticias que ya se lee en 50 países diferentes del mundo, que no tiene ni siquiera 2 años de inaugurada ya por el 4 de enero de 2020, digo bien, y además ya con 400.000 usuarios que la leen en esos 50 países. Realmente el agradecimiento para todos ellos, nos han apoyado desde el comienzo y esto va a continuar, le damos la noticia, a lo largo de todo el 2023. Les recuerdo a nuestros panelistas que en este nuevo formato que estamos haciendo de hace poquito nomás en las últimas ediciones, solo hay una sola ronda y cada panelista, no podemos estirarnos el tiempo en radio y televisión, todo tipo de radio, todo tipo de medios de comunicación y de televisión, no podemos estar más que 7 minutos de reloj para la exposición de cada quien y de cada cual, de cada uno de nuestros 3 panelistas. Y les recuerdo, el Fórum Global Argentina se transmite por TV, Radio Miami y radiomiami.as. US, como lo quieran decir, justamente con asociación estratégica con Radio Mercosur, Radio de las Naciones Unidas, también Radio Vaticana y también Radio Francia Internacional. Y por eso es que llegamos a todo tipo de culturas, de idiomas, de países en todos los continentes del planeta. Vamos ya de lleno y rápidamente a nuestro primer invitado o panelista, como quieran, del día. Él es uno de los actores principales, le cuento a la gente, en este abrazo fraterno internacional. Es uno de los principales actores del sector inmobiliario nacional. Es abogado, un abogado de trayectoria, y además preside CAPRA, que es justamente la Cámara de Argentina de Propietarios, o la Cámara de Propietarios de la República Argentina, si quisieran. Él nos va a hablar de un tema que trae muchos, pero muchísimos problemas a la sociedad argentina, que es precisamente la ley de alquileres en la República Argentina. Así que tiene sus 7 minutos de reloj el doctor Enrique Abati. Muchas gracias, Sergio. Bueno, realmente estamos en una situación caótica en lo que se refiere al mercado inmobiliario de las locaciones, especialmente de viviendas. Todos sabemos que hay un déficit habitacional crónico en la República Argentina que no ha sido solucionado hasta el momento, desde hace no menos de 70 años que tenemos este déficit habitacional. Cada vez va aumentando, por supuesto. Hoy estamos ya en un déficit aproximado de 3,5 millones de viviendas. Con las legislaciones en materia de locaciones,
Algunos han sido muy buenas, otras malas, y actualmente tenemos una ley vigente desde el 1 de julio del 2020 que es realmente desastrosa. Es una ley paritaria. ¿Por qué? Porque perjudica tanto a los propietarios como a los inquilinos y a los corredores inmobiliarios, que son los que unen las voluntades de las partes. Es una ley que genera enorme inseguridad jurídica, ahuyenta las inversiones, incluso vamos a nuestros amigos latinoamericanos, vamos a explicarle que muchas inversiones que se iban a hacer en la Argentina antes de la sanción de esta ley, desde el momento, o sea, me refiero a construcción de edificios de renta, por ejemplo, se están trasladando a ciudades como Asunción, Paraguay, o Montevideo, República Oriental del Uruguay. También en algunos otros países de Latinoamérica, Panamá, por ejemplo. Y todo esto es producto de la desidia de nuestros legisladores, porque la ley, desde el comienzo, ya habíamos pronosticado que era la crónica de un fracaso anunciado, nosotros a través de la Cámara de Propietarios. Sin embargo, hubieron muchos legisladores que dijeron, bueno, vamos a modificarla. Bueno, resulta que en el mes de abril y mayo de este año hubieron varios proyectos, se trataron varios proyectos a nivel del Congreso. Realmente fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque nadie se puso de acuerdo. Hay un proyecto de por la mayoría, que es del oficialismo, y otro por la minoría, que es de Juntos por el Cambio, más agregado el peronismo federal, liderado por la diputada Camaño. Sin embargo, eso no ha bajado el recinto. Entonces, en este momento, tenemos que tanto los propietarios como los inquilinos están clamando por la modificación de esta nefasta ley para volver al mercado inmobiliario que motorice la industria de la construcción. Nosotros, a través de la Cámara de Propietarios, hemos acompañado un proyecto de desgravación impositiva para quienes inviertan en construir inmuebles destinados al mercado locativo de vivienda por 8 años. Sin embargo, eso duerme el sueño de los justos. No hay movimiento. Nuestros legisladores, la mayoría, están pensando en lo que van a hacer en el 2023 con las elecciones y se olvidaron de esto, que incluso habían prometido una reforma legislativa importante, pero bueno, no lo han hecho. Lamentablemente, seguimos esperando. Entonces, ¿cómo estamos en este momento? Hay una escasez enorme de vivienda. Los inquilinos son los que más sufren este desastre. Y bueno, sin embargo, los inquilinos siguen esperando. Los propietarios, nosotros también, porque hay mucho dinero para invertir si hubiera seguridad jurídica en la Argentina, pero lamentablemente en este momento no hay seguridad jurídica. Luego también tenemos casos concretos, como por ejemplo ataques directos al derecho de la propiedad, como son las usurpaciones masivas. La semana pasada hubo una usurpación de 14 hectáreas en la ciudad de Mar del Plata, ciudad situada a 400 kilómetros de la capital de Buenos Aires, ciudad balnearia por excelencia, donde eran tierras municipales, donde el municipio pidió el desalojo y la jueza a cargo de turno no hizo lugar al desalojo e incluso le ordenó al municipio a que les alcancen viandas a los usurpadores, a gente que está cometiendo delitos. Esto no tiene parangón en ninguna parte del mundo, es un verdadero desastre. Porque no solamente nuestros legisladores están durmiendo la siesta con los proyectos que son necesarios para modificar la ley, sino que además los jueces, todavía con un garantismo mal entendido, en casos de usurpaciones, por ejemplo, acompañan a los usurpadores. ¿Por qué? Porque no ordenan los desalojos. Lo estamos sufriendo a diario. Y esto genera, por supuesto, mayor inseguridad jurídica. Es un atentado contra la seguridad jurídica. Pero bueno, esperemos que los tiempos cambien. Seguramente el año que viene, con las elecciones, puede ser que cambien los legisladores, en fin, que tomen conciencia del daño que le están ocasionando a la sociedad, porque la Argentina en este momento va para atrás y no para adelante, lamentablemente, pero tiene un potencial económico enorme la Argentina.
el motor, es decir, del campo. El campo es agraviado, por supuesto, con las retenciones. En ninguna parte del mundo existe que le retengan al productor el 30% de lo que cosecha, que se lo lleva al Estado. Y además, con un dólar ficticio como el que tenemos, acá hay que sincerar la economía para motorizar las inversiones, sobre todo en el mercado inmobiliario, para que no vayan a otras plazas. Entonces, lamentablemente, hoy lo único que podemos hacer es estar expectantes y votar bien. Esa es la realidad para el año 2023. Así que te agradezco, Sergio, la oportunidad que nos has dado, y muchas gracias a todos también los participantes, por escucharme por lo menos. Y Así es. no, Gracias, no es Enrique. todo crítica. Lo que queremos nosotros es soluciones, solucionar Perfecto. esto. Y hay forma de solucionarlo. Muchas Bien. gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique, porque ya se ha pasado el tiempo, los 7 minutos. Les recordamos a todos nuestros panelistas, son tiempos de televisión, así que necesitamos que esto se cumpla, por favor, a rajatabla. Realmente, gracias. Y uno escucha a Enrique Abati y tiene la claridad de la realidad de la ley de alquileres y de lo que no se respeta a nivel de propiedad privada, o al menos son intenciones que muchos tienen, o algunos tienen, mejor dicho, y la Argentina está tratando de defenderse a capa y espada de todas estas situaciones. Vamos ahora a nuestro segundo panelista. Él también es abogado. Estamos con abogados, son todos abogados, entre otras hierbas. Él también es abogado, pero además es concejal de la ciudad de Exaltación de la Cruz. Le cuento a los ciudadanos del mundo que queda en la provincia de Buenos Aires, precisamente aquí fronteras adentro de nuestro país, y él nos va a hablar, esto todo por Juntos por el Cambio, ¿no? O Juntos, como se denominó su movimiento político en las legislativas del 2021, precisamente en dicha provincia. Él nos va a hablar acerca, precisamente, de la fragilidad de los partidos políticos y también de la democracia en la República Argentina. Así que tiene sus 7 minutos en estos momentos Raúl Sancho. Bueno, muchas gracias, Sergio. Creo que está todo un poco atado, ¿no? Los temas. Esto es algo muy de la realidad, no solo en Argentina. La realidad que hemos visto con el correr de los años es un deterioro de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, y que han ido siendo reemplazados por el peso propio que han tenido distintos referentes políticos. En Argentina eso se vio muy marcado, como espacios tradicionales han ido perdiendo volumen propio y son arrastrados por personalismo. Posiblemente el último ejemplo de los más visibles ha sido 2017, que recordarás que cuando no se pusieron de acuerdo con la conformación de las listas entre Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo, lo que hizo fue de alguna manera hacer unidad ciudadana, que básicamente estaba armado en torno a su figura, y ir a las elecciones aparte, por fuera del peronismo, que era el partido político hegemónico histórico de Argentina en los últimos años, y los resultados estaban a la vista, con un PJ que no superó los 6-7% de votos, digamos, ¿no? Nosotros estamos entrando en 2023 en un proceso eleccionario que para Argentina tiene, como cada elección, connotaciones muy fuertes y dramáticas por la situación en la que está el país, y mucho de lo que se genera es parte de esta debilidad en los partidos políticos, una falta del funcionamiento democrático que históricamente han tenido los partidos, en la elección de sus autoridades, en la conformación de las listas, donde todo termina de decidirse, digamos, en espacios reducidos, y eso muchas veces genera, bueno, una enorme incertidumbre, que es lo que hay hoy en Argentina. Seguramente hay un consenso general con que en 2023 va a haber un cambio de gobierno, más que nada por la calidad del gobierno actual que tenemos, las deficiencias que está mostrando, pero sí hay una gran incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar. Muchísima gente
fuera del ámbito político y también dentro del ámbito político, a nosotros también nos pasa, no terminamos de vislumbrar cómo es que se va a conformar la oferta electoral que le vamos a presentar a la sociedad. Hoy se está discutiendo también en Argentina la eliminación de las PASO, que fue una herramienta que se instauró en su momento para dirimir internas y que permite básicamente fortalecer a los espacios más grandes. Y que hoy está puesto en dudas, y bueno, y eso trae una nueva incertidumbre sobre cómo el principal espacio opositor, que hoy es Juntos por el Cambio, terminaría conformando sus listas cuando hay una gran cantidad de candidatos, ¿no? Es increíble cómo estamos frente a una misma problemática con dos realidades completamente distintas, digamos. Juntos puede hoy decir que tiene varios candidatos en cada uno de los espacios que conforman el frente que son presidenciables, y el otro lado, un frente de todos que carece enormemente de candidatos que sean presidenciables, la mayoría supera el 60% de imagen negativa, y aún así el problema es el mismo. Si se van a terminar imponiendo mecanismos de decisión democrática o si van a terminar armándose las listas a dedo. Y la realidad es que hoy en día lo único que pone en dudas y que genera incertidumbre sobre el posible desenlace de la elección 2023, bueno, es esta falta de mecanismos internos de los partidos para conformar sus listas, sus internas y dirimir esta situación de tener varios candidatos con posibilidades de ir a una presidencia, con un espacio que también está creciendo, que es todo el sector de liberales, que también tiene una conformación muy personalista, también hay que decirlo, está en torno a la figura de Javier Milei, y que realmente, bueno, a medida que uno va bajando de niveles, a nivel nacional las caras son más visibles, a nivel provincias y a nivel municipios es todavía mayor porque no tenemos mucha incidencia en lo que va a pasar arriba. A nosotros nos pasa como candidatos a nivel local, de que vemos con mucha incertidumbre lo que va a pasar arriba y cómo puede eso afectar las candidaturas en las provincias, en donde en la mayoría no hay sistemas de balotaje, como pasa en la nación, y en los municipios, donde tampoco existen esos mecanismos, se ganan y se pierden provincias y municipios en Argentina por un voto, y en eso la atomización, el fraccionamiento que se pueden ver en los espacios opositores, que tienen grandes coincidencias y discusiones de matices, bueno, pueden terminar generando una gran incertidumbre. Esto es, Último minuto, por favor. desde mi punto de vista, que hace ya 10 años más o menos que participo en política, creo que es una gran huelga de fortalecer los espacios políticos, de resolver la pertenencia de los espacios, de fortalecer también la situación que lamentablemente se da mucho, que es la fuga de concejales o diputados o senadores de un espacio por el que llegan a otro, y que los partidos políticos en eso se ven gravemente debilitados. Los partidos políticos en Argentina y en el resto del mundo son actores fundamentales de la democracia, y bueno, creemos quienes participamos en política que es fundamental el fortalecimiento de los partidos políticos para tener un sistema democrático fuerte y que tolere situaciones económicas como la que estamos viviendo. Clarísimo. Muchísimas gracias realmente, Raúl. Bueno, vamos a nuestro tercer panelista. Él justamente también es abogado, entre otras cosas, porque también es geólogo, y se ha especializado concretamente en minería e hidrocarburos. Y por eso es que está nuevamente aquí citado en el Fórum Global Existencias y Perjuicios del proyecto de ley de humedales, que a mi entender obviamente va en contra de la producción. Pero vamos a ver qué precisamente piensa de todo ello en sus 7 minutos el doctor Fabio Casarini. Bueno, gracias Sergio, buenas tardes. En primer lugar, ¿qué constituye un humedal? ¿A qué se denomina humedal? Humedal es una zona o área que permanece siempre inundada o al menos saturada de agua la mayor parte del tiempo. Esto hace que constituya un ecosistema propio diferente a cualquier otro.
Desde hace varios años se están presentando proyectos en el Congreso de la Nación para ver de tratar esto y transformarlo en una ley. Hay países que lo tienen. Nunca prosperó un proyecto de consenso, y hay un proyecto que es el actual, que es del diputado Leonardo Grosso, del Frente de Todos, que lo había presentado hace un par de años, creo que en el 2020, perdió estado parlamentario a fines del año pasado y se reflotó durante el presente año, luego del tema de las inundaciones que hubo en la zona del Delta. Este proyecto se giró a 3 comisiones que lo están tratando y aparentemente tendría consenso de algunos diputados como para tratarse. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Como dijo Sergio, que es atenta de alguna manera contra las actividades productivas. ¿Y por qué? El artículo 41 de la Constitución Nacional señala el derecho que tienen los habitantes a un medio ambiente sano, pero que sin que las actividades productivas comprometan a generaciones futuras. Hasta ahí, clarísimo, pero ¿qué ocurre? En ningún lado de este artículo, y así lo ha interpretado hasta la misma Corte Suprema, no es un artículo prohibitivo de actividades. Es un artículo precautorio, una norma precautoria y muy sensible para tratar actividades productivas donde ocurran temas ambientales que sean críticos, pero no prohíbe. Y después, la última parte de este artículo es también fundamental porque establece que corresponde a la nación dictar las normas de presupuestos mínimos ambientales y las provincias son las que la deben complementar. ¿Por qué sucede esto? Porque somos un país federal donde establece a su vez el artículo 124 de la misma Carta Magna que las provincias son las dueñas de los recursos naturales. Entonces la nación no puede avanzar sobre las provincias sin consulta. Esto ha sido la queja de las provincias por lo cual han conseguido de alguna manera frenar este proyecto para que se vuelva a discutir. Pero ¿qué dice en concreto el proyecto? Por ejemplo, establece que se debe realizar en el plazo de 3 años un inventario de los humedales en todo el territorio de la nación, cosa que no está mal porque es bueno conocer, digamos, la naturaleza. Ahora, entra en una flagrante contradicción en algunos puntos, porque da 3 años para realizar el inventario, pero a su vez establece que en el plazo de 2 años, o sea, antes de tener el inventario, las jurisdicciones provinciales deben incorporar los humedales al ordenamiento territorial. Es decir, sin tener el inventario ya de alguna manera hay que tratarlo. Y también establece que desde el momento en que se dicte la ley, no se permitan ni se autoricen nuevas actividades productivas o la ampliación de las existentes en zonas de humedales, con lo cual establece una suerte de principio de presunción, porque si por un lado dice que hay que tener 3 años para inventariar los humedales, no se entiende cómo se van a prohibir actividades productivas antes de tenerlo. O sea, una contradicción inmensa. Y por otro lado, lo que ya constituye un avance, una especie de invasión de jurisdicción ambiental, es en la última parte donde establece esta ley que la autoridad de aplicación para la ley de humedales va a ser la autoridad designada por el Poder Ejecutivo Nacional, que contradice a la Ley General de Ambiente, donde la autoridad de aplicación es la autoridad provincial. Y es lo obvio eso, porque cada provincia tiene su propia Secretaría de Ambiente, algunos tienen ministerios ambientales y son, además de las dueñas de los recursos, las que conocen sus propios recursos naturales. Entonces, esta suerte es como una especie de avance unitario, podríamos decirlo, para volver a este tema de unitario y federalismo, ¿no es cierto?, que tantas luchas fraternas ocasionó en el país. Entonces, este proyecto está frenado en este momento, las provincias están designando y estudiando este tema, pero
como vemos en muchas de las cosas que suceden en otras leyes. Recién acá el doctor que habló de la ley del proyecto, de la ley de alquileres, mejor dicho, muchas veces de urgencia se tratan normas que terminan siendo más perjudiciales que el efecto que buscan. Entonces, acá tenemos que compatibilizar, obviamente, lo que es el medio ambiente sustentable, que nadie lo discute, ninguna persona sensata puede estar en contra de esto, pero también tenemos que entender que somos un país que necesita producir, necesita que las economías regionales avancen. Hay zonas como, por ejemplo, el tema del Últimos 30 segundos, por favor. Bien, el tema del litio, por ejemplo, en el NOA, es la única posibilidad que tienen estos territorios y los habitantes de allí, y con este proyecto de humedales estarían frenados, se frenarían estos proyectos. Gracias, Fabio. De esta manera damos por finalizada esta edición, la 24ª del Fórum Global Argentina, por TV Radio Miami, desde Miami, Florida, los Estados Unidos de Norteamérica, para el mundo. Será hasta nuestra próxima entrega. Chao, hasta siempre.